para esta oportunidad una compañera con la cual ya hemos charlado en otro momento, en aquel momento fue por la presentación de la película La Guardería, que habla justamente sobre niños, hijas, hijes de la organización Montoneros en Cuba. Y en esta oportunidad la volvemos a convocar, ella es Virginia Croato, quien está, digamos, al habla con nosotros, justamente para poder charlar sobre el inminente fallo por el juicio de lo que se conoce como la contraofensiva montonera. Virginia, Ariel Velázquez y Pablo Suárez te saludan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, acá andamos. Andamos un poco nerviosas. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Virginia, comentanos, estamos ya en los albores de lo que sería el fallo, el final, digamos, de la causa. Comentanos un poco para el público que alguna parte sí sigue la causa y otra parte no, de qué se trata la causa, cuál es la expectativa, digamos, de sentencia para este día. Creo que es el jueves, ¿no? El fallo. El jueves, sí, el jueves es el veredicto, ya uno empieza a aprender, ¿no? Como los términos concretos. Es el veredicto a las 2 de la tarde. Antes, a las 9:30, están como la posibilidad, los imputados, de decirle sus últimas palabras, que son horribles, ¿no? Suena como, pero bueno, tienen como la posibilidad, no sabemos si van a hablar o no. A las 14, el tribunal, que está compuesto por Rodríguez Eggers, Mancini, Matías Mancini y Borghese, va a dar el veredicto sobre estos 9 imputados, que son los 9 imputados que quedan vivos de los 12 imputados primeros de la causa, y tenemos 95 víctimas en la causa. Es una causa grande. Yo digo que la causa contraofensiva es un pedazo de la causa Campo de Mayo, ¿no? Porque cada causa tiene su nombre en función de algún agrupamiento que se decidió judicialmente, pero se hace en San Martín porque lo que se piensa y lo que se comprobó en el juicio es que a muchos de los detenidos los llevaron al Campo de Mayo, ¿no? Los llevaron detenidos y después desaparecieron en Campo de Mayo. Bien, y el juicio ya tiene su desarrollo, digamos, en tiempo. Bueno, estamos hablando de una causa que tiene que ver justamente con crímenes y asesinatos y desapariciones de compañeros, compañeras que formaban parte de Montoneros y que en una operación de contraofensiva fueron atacados por el ejército, ¿verdad? Sí, la organización Montoneros tomó la decisión de regresar al país en lo que ellos consideraron en aquel momento como un momento, digamos, de pasar a la ofensiva, ¿no? De volver, como que la dictadura ya en el país tenía mucho desprestigio, de hecho coincide, o sea, hay algunos análisis, por supuesto, discutibles y cada uno tendrá su opinión, pero lo que sí pasaba es que había crecido el número de conflictos, digamos, gremiales, ¿no? Había crecido fuertemente el año 78 los conflictos gremiales y la resistencia a la dictadura, ¿no? El concepto también como de resistencia popular a la dictadura. Montoneros hace una lectura de eso, que era momento de volver al país y en parte de terminar con la dictadura, ¿no? Como apoyar la lucha popular y terminar con la dictadura, deciden regresar. Algunos compañeros estaban acá, ¿no? Es también interesante del juicio que después se fue como complejizando la contraofensiva. Algunos regresan y otros estaban acá y se suman a la decisión de Montoneros. Bueno, esa operación de volver al país, que tiene como dos momentos, fue reprimida por la dictadura militar, fundamentalmente por el ejército. Casi toda la mayoría de los compañeros que fueron detenidos, desaparecidos o asesinados, o algunos detenidos que sobrevivieron, muy poquitos, fue por parte del ejército. La realidad es que de Campo de Mayo casi no hay sobrevivientes. Ustedes saben que una persona que era Cacho Scarpati, que después falleció, y en nuestra causa tenemos 3 personas sobrevivientes, declaró Silvia Tolchinsky, que gracias a su testimonio se puede reconstruir bastante sobre los compañeros que estaban detenidos ahí. Hay Sabona, que gracias a su testimonio también se comprobó ahí, bueno, hay un militar que ella reconoce, que fue la persona que la traslada de un lugar a otro, y otra detenida desaparecida, sobreviviente, que bueno, no puede declarar, no está en condiciones de declarar, digamos. Quizás me perdí con lo que te contaba porque es mucha información, pero vos, sí. Virginia, el tema de la profecía montonera siempre fue un tema de análisis entre la militancia. Fue un tema donde siempre hubo un cono, un poco de sombras. Por un lado se hablaba de la responsabilidad de la corrupción de montoneros, se hablaba de la valentía de los compañeros que decidieron volver, se hablaba de militantes en cierto punto manipulados. Siempre fue un tema que la militancia discutió. ¿Pensás que ese juicio pone un poco de luz sobre ese tema?
Sí, está buenísima la pregunta, no me estaba metiendo en esos temas como más políticos, pero me parece súper interesante que a mí me parece que el juicio, esto lo veremos con el tiempo, ¿no? Pero el juicio para mí como transforma el relato, ¿no? Había un relato sobre la contraofensiva, yo digo demonizada, ¿no? Había una cosa donde todos te decían es una locura, los mandaron a matar, esto que vos decías, ¿no? Como algunas frases como que una locura, un suicidio, los mandaron a matar, estaban todos locos, frases como muy, y si vos muy cerradas, y que vos medio a veces no entendías por qué lo decían, ¿no? Alguna gente tenía más fundamentos, en el sentido que podía decir que pensaba eso pero ya era como una cosa repetida sin mucha discusión, ¿no? En algunos ambientes, sobre todo saliendo quizás del núcleo más duro de la militancia, ¿no? Una cosa muy particular. Me parece que quedaba cómodo para una parte de la sociedad pensar en esta idea de la conducción de una organización manda a matar a los perejiles, los buenos, los malos, dentro de una organización interna, ¿no? Dentro de una lectura de quién tiene la culpa, que a veces como seres humanos rápidamente buscamos como a quién, ¿no? A quién achacarle un poco ahí alguna cuestión de quizás esa derrota o esas desapariciones. Yo creo que el juicio crea otro relato. Primero porque empezaron a hablar los militantes de esa época, los sobrevivientes, los sobrevivientes que no fueron detenidos, y también los que fueron detenidos, y dan cuenta de la idea de volver al país como por decisión propia, ¿no? Por una lectura política, errada, no errada, eso es lo que digo que queda como a criterio de cada uno, pero la decisión de cada uno de volver, ¿no? De intentar volver por un montón de razones, políticas, personales, afectivas, ¿no? Eh, pero me parece que el juicio eso se vio muy, muy claramente. Aparece también todo el tema de las ligas agrarias, ¿no? La reivindicación de las ligas agrarias, también como entroncada con la decisión de, o sea, como la contraofensiva deja de ser una operación eminentemente militar, que así se la pensaba, ¿no? Como porque hubo 3 operaciones militares dentro de ella, y se empieza a complejizar qué fue la contraofensiva. Que se vino a hacer prensa, se vino a hablar con los sindicatos, se vino a hablar con las fuerzas vivas de la sociedad, se vino a reconstruir con las ligas agrarias, ¿no? Me parece que se abrió en el juicio un montón de otras aristas de la contraofensiva que permiten para mí complejizar y salir de ese discurso tan como, sí, demonizado, ¿no? Como un discurso tan cuadrado también de eso. Me parece que nadie puede decir lo que decía antes con toda la gente que testimonió este juicio, en un juicio profundo en esos términos, ¿no? Mucha gente testimonió, hubo muchos testimonios y muchos testimonios de los militantes, tanto que estaban acá y se encontraban con los militantes como de los militantes que regresaron, ¿no? Estamos hablando con Virginia, Virginia. también Dale, Pablo, dale. no, quería que también, para cerrar un poquito este tema, que también tiene que ver con el análisis de los dos demonios, ¿no? De demonizar tanto a la cúpula de Montoneros como nada, al último régimen militar. Me parece que empezó desde el 83 para acá, se empezó a ver ese relato, como decís vos, no basado tanto en datos concretos. Virginia, también este juicio es importante porque es una de las pocas veces, no sé si la primera, que se pone en el juicio, en el banquillo de los acusados a miembros de la inteligencia del ejército, ¿no? Sí, totalmente. Eso decía nuestro abogado, Pablo Yonto, que es el abogado de la mayoría de los querellantes, si bien también hay algunos otros abogados como Rafael Flores, bueno, la fiscal Gabriela Sosti. Pablo marcaba eso, ¿no? Como una diferencia con otros juicios, que tenía que ver con que, bueno, nosotros no tenemos tan identificados, aunque hay algunos que quedarían para el próximo juicio de contraofensiva, como de las patotas, ¿no? De los grupos de tarea. Sí está más identificado quién dieron las órdenes, porque lo que es verdad que también sobre la contraofensiva es que se fueron a buscar a las fronteras a muchos de los militantes, ¿no? Al ingreso de los militantes, algunos fueron a buscar a los otros países, ¿no? Es una operación que tiene como raíz, tiene encuentros con el operativo Cóndor, ¿no? A María Inés Raberta, a Mónica Pinus, que de una en Perú, la otra en Brasil, llevan gente, ¿no? La llevan a Mimi, a Noemí de Molfino, la llevan a España. O sea, es una operación, la operación Murciélago, que el ejército establece desde la inteligencia, se pone de acuerdo. De hecho, hay una gran tarea, podríamos decir, es horrible decirlo así, pero de secuestro, tortura y extracción de información para seguir cometiendo eso. En un momento, además, donde si uno lo piensa, claramente, si alguien pensó que la guerrilla podía de alguna manera ser terrorista, digamos, en términos de la lectura de los militares de esa época, para el 78, 79, esa no era la realidad, ¿no? Sobre Montoneros. O sea, claramente había una decisión de exterminar lo que quedaba de montoneros que venían a reintegrarse a la sociedad, digamos, de distintas maneras, ¿no? Es una decisión, hasta podríamos decir, no permite ni siquiera ninguna lectura de guerra en términos de lo que sí los militares leyeron, lo que hicieron en el 76, ¿no? Así que me parece que es para seguir investigando, me parece que aporta mucho. Yo digo que está ubicada igual como en un cambio de paradigma también, ¿no? Viene como que es difícil hablar de contraofensiva porque es hablar de la lucha armada.
¿no? Como que la otra parte de la dictadura y también de la resistencia popular está leída más en términos de víctima. Quizás la vuelta de Montoneros está leído más como la resistencia. Y entonces cuesta hablar de la resistencia, volver a poner el foco sobre el derecho a la resistencia, digamos, ¿no? al tirano. Así que ahí es parte de la complejidad de la contraofensiva. Claro, absolutamente. Virginia Croato es quien nos dice esto, compañera, hija de Armando Croato, claramente, y por ese motivo también, además de por su valentía también en abordar estos temas que a mí me parece la verdad que es muy, muy interesante, sumamente interesante salir justamente de esa demonización de una organización, de este tema de las responsabilidades, culpabilidades que muchas veces se buscan rápidamente para tratar de negar también lo que fue una etapa de nuestra historia y también leerlo con el diario del lunes, digamos, siempre es más fácil, entre comillas, que con la complejidad del momento y de poder entender que el propio momento político de la Argentina y de la región, indudablemente, llevaba a que se determine determinada política, valga la redundancia, y que después uno puede estar de acuerdo, en desacuerdo, podría haberla hecho de otra manera, un montón de cuestiones, pero en realidad no se parte de la demonización de los compañeros de las compañeras, sino se parte de poder entender el contexto y análisis de cara al futuro también para sacar experiencias y por ahí también encarar lo que es una lucha constante, que es esta lucha contra poder, digamos, básicamente, que tenemos y por la liberación de nuestro pueblo. Así que Virginia, la verdad te agradecemos mucho por tu tiempo, recomendamos la guardería, que la verdad que también es una joya, muy, muy interesante para poder verla, y van a ver jóvenes como Fernanda Raberta también con testimonios muy valiosos, y bueno, Virginia, te acompañamos este jueves seguramente a vos y a todos los compañeros y compañeras en este dictamen, este veredicto tan importante para nuestra historia reciente. Muchas gracias, Muchísimas Virginia. gracias a ustedes por la entrevista. Muchas graas. Un abrazo muy grande. Gracias, Hasta luego. Virginia, un abrazo. Chao, gracias.